Bueno, vamos a seguir con las prácticas básicas. En este caso le toca JavaScript y vamos a hablar un poco sobre el uso de jQuery, que o sea, es una extensión de JavaScript, por así decirlo, y es una forma diferente de trabajar o una forma más compacta de usarlo a través de métodos y bueno, tiene una sintaxis diferente, pero sigue siendo JavaScript. O sea, se puede utilizar, o sea, se puede hacer que jQuery te dé algo para usar con JavaScript. O sea, no están separados como tal. O sea, llega un momento en el que puedes acceder a cosas de JavaScript dentro de jQuery y viceversa. Bueno, esto último que dije no le tomen mucha importancia, pero o sea, sepan que jQuery está como por ejemplo por encima de JavaScript, o sea que está como, o sea, JavaScript está disfrazado de jQuery, por así decirlo. Para que se hagan una idea, pues. O sea, sigue siendo JavaScript, pero o sea, tiene una apariencia diferente. Ajá, vamos a la práctica. En la parte pasada estábamos hablando un poco sobre lo que era Bootstrap y cómo funciona los nombres de estilos que van en el atributo class. Bueno, ahora en este caso vamos a usar el atributo que yo dije que no se suele utilizar para el estilado, que es el ID. Y aquí le vamos a colocar título. Ajá, y ese va a ser el nombre de nuestro ID. Entonces, ahora vamos a buscar el archivo de jQuery. Voy a buscar un documento por aquí. Programación. A ver, ¿dónde está? Ya, denme un momento. PHP. Aquí. Y lo veo. Ajá. Bueno, este sería el archivo que vamos a usar de jQuery. O sea, como pueden ver, esto es netamente JavaScript, solo que de una forma que nosotros no podemos fácilmente entender, porque esta parte ya es como algo construido, por así decirlo. Entonces, bueno, pero nosotros podemos trabajar por encima de esto, o sea, podemos cargar jQuery en el index, o sea, así. Creo que era link, no, era script src y ponemos jQuery. Entonces esto está acá, y ya pues se supone que podemos usarlo. Entonces, para usar jQuery primero necesitamos un archivo JavaScript. Aquí vamos a ponerle code.js y este archivo también lo vamos a llamar, pero lo vamos a llamar aquí en body con la etiqueta script nuevamente, y ponemos src, que esta es la forma significa source, o sea, recurso. Es un nombre diferente para acceder a una ruta, como por ejemplo aquí que esto es href. Bueno, también está source, que se refiere también a lo mismo, pues como que buscar un recurso o una ruta. Entonces aquí la diferencia es que href quiere decir que es para un link, puede ser externo, y ese source pues, suele ser la parte local, pues, o sea que el archivo está por allí y lo va a buscar. Entonces aquí ponemos code, que es el archivo de JavaScript que vamos a usar. Entonces aquí vamos a seleccionar este título, el mismo título que estábamos usando el video pasado, para lo de los estilos. Entonces aquí vamos a borrar esto, que esto se veía fake. Ahí, aquí, esto se veía fake. Vamos a cambiarle el color a esto,
Ranger para que se vea un poquito más, o primary también, es como azul, primary. Vamos a darlo así. Entonces aquí está el ID, aquí está el ID, se llama título, o sea, ese es el nombre que le di, y ahora vamos a usarlo, pues vamos a llamarlo. Entonces, ¿cómo se selecciona este elemento? Porque el ID nosotros lo colocamos en los elementos de HTML para ubicar la etiqueta, o sea, el elemento, porque todo esto, de toda esta línea completa es el elemento, la etiqueta HTML. Entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos un elemento? En JavaScript normal nosotros tendríamos que hacer esto. Tendríamos que poner document.querySelector, y acá, ¿se acuerdan la forma en la que nosotros accedíamos a los estilos? O sea, usábamos el CSS, o sea, que empezábamos con un punto, con un numeral, dependiendo si era si era un nombre en el atributo class o un nombre en el ID. Bueno, aquí en querySelector es lo mismo. O sea, podemos colocar H1 para seleccionar el H1 directamente, la etiqueta del HTML, o la clase, que bueno, en este caso podríamos seleccionar esta, pero no es recomendable porque esto es de Bootstrap y por eso no se liga estas dos. Entonces, pero para que sepan que también se puede seleccionar por la clase así, de esta forma. Entonces el ID vendría siendo un numeral con un numeral. Entonces acá ponemos título. Ok, entonces acá seleccionamos el elemento. Entonces, si nosotros queremos cambiarle algo, o sea, déjenme quitar esto y esto. Entonces, si nosotros quisiéramos, o sea, modificarlo de alguna forma, tendríamos que hacer a través de métodos. Por ejemplo, aquí esto ya es el elemento, como tal, esto es el elemento. Entonces, una cosa que se recomienda antes de acceder a los métodos, que aquí están, pues, o sea, por ejemplo, text content es un método para pasarle el valor, pues, de texto. Entonces, si yo le pongo eso, se va a quitar el texto. Bueno, no era así. Es así. Text content, ya. Se quita el texto. ¿Ok? Se quitó. Porque aquí le estoy estableciendo, esto es una variable. Cuando es así, o sea, la diferencia de cuando es en paréntesis es que esto es un método, una función, pero hay unas que son variables, o sea, que se accede pues a través del elemento, porque recuerden que esto es un elemento que lo acabamos de seleccionar. Entonces aquí estamos accediendo a una variable o una propiedad, y aquí le damos un valor, que podría ser este, y bueno, que le quita esto, o pues, nuevo valor. ¿Ves? Entonces ahí como que se lo cambia, pero no es bueno hacerlo de esta forma directa en JavaScript. Recuerden que este es el método esta es la forma en la que estamos haciendo JavaScript. Voy a hacerlo así para método. Ok, esto es para delimitar las dos formas, o sea, los dos métodos, las dos formas. Voy a llamarle forma para evitar confusiones. Ok,
Ajá, esto es un elemento que vamos a decir que aquí seleccionamos el h1 y esto es una variable a la que estamos accediendo con el punto. ¿Recuerdan? Entonces, esta no es la forma en la que deberíamos hacerlo. Primero deberíamos de declarar una variable constante. Constante porque se supone que ese va a ser el elemento que va a tener, pues no va a cambiar el valor de la variable porque es como si estuviéramos transformando la variable en ese elemento. ¿Sí me entienden? Entonces no tendría mucho sentido si le cambiaran el contenido del elemento. Para eso tendrían que declarar otra variable constante y agregarle otro elemento diferente, que es lo recomendado. Entonces aquí crean título porque bueno, es una buena práctica ponerle el mismo nombre del nombre que se le puso en el ID. Entonces se le coloca ese nombre y aquí lo que hacen es acortar, o sea, y ya, o sea, solo trabajan con título. Entonces aquí en título y aquí ponen text content, o sea, lo mismo que estábamos escribiendo aquí, text content, y va a seguir diciendo lo mismo. O sea, vamos a cortar esto para que vean. No, entonces aquí está. Si quitamos esto va a quedar con el valor que tenía por defecto el HTML, pues. Entonces bueno, aquí le cambiamos el valor y entonces, esta es la forma de JavaScript. Entonces esto lo voy a comentar por ahora. Entonces, ¿cómo sería en jQuery? Bueno, en jQuery es más corto. Entonces esto es así: le agregas un símbolo de dólar, paréntesis, y entre el paréntesis le colocas el nombre del atributo, de la etiqueta de HTML, o sea, del elemento, o de la clase, que no es recomendado, lo vuelvo a repetir. Entonces aquí vamos a poner el nombre del ID, que es título. Ok, es título. Entonces acá cambia la cosa, aquí no podemos poner text content porque no va a suceder nada. Pues mira, si lo ponemos, vamos a hacer la prueba. Lo mismo, pues nuevo texto. Esto probablemente va a dar un error acá. Bueno, no suelta un error, pero debería de dar un error. Entonces no pasa nada porque ni idea porque no pasa. Bueno, o sea, es extraño, pero a ver. Entonces vamos a colocar como sería de la forma normal, text. Entonces aquí, bueno, aquí yo le instalé una cosa que me da una sugerencia y aquí a la derecha se aparece como la forma realmente como se escribe. Entonces de esta forma lo que estoy diciendo cuando está vacío, o sea, cuando está vacío aquí, que es un get, o sea, que estoy recibiendo el texto. Y si pongo algo dentro, entonces le estoy dando un valor. Entonces vamos a darle así, vamos a darle un texto. Entonces vamos a poner nuevo texto, ahí está. Si funciona el jQuery. Ajá. Esa es la forma, o sea, esta es la forma de seleccionar un elemento. Vean que es demasiado corto en comparación con todo esto. O sea, esto que está aquí es la parte del elemento, y esta es la forma de jQuery reducida. Así selecciona. Entonces la cosa es que el hecho de que seleccionemos de esta forma no quiere decir que después podemos usar de esta forma el código, sino que ya estamos como que aquí envolviéndolo en jQuery y tenemos que trabajar con él para que, o sea, él tiene sus propias formas de, como pueden ver aquí. O sea, que aquí no es esta variable, sino que es una función o un método, y por parámetro le pasamos el texto o lo recibimos. Entonces aquí podemos quitarlo y podemos envolver esto en un console log
no es recomendable. O sea, primero declarar una variable y después meter en el console log la variable, pues. O sea, no, porque así sería un tanto raro, pues. Entonces aquí daría el texto. Aquí muchachos. No se me vayan. Aquí en consola apareció porque es un console log. Entonces aparece exactamente lo mismo que está aquí, porque estoy accediendo al texto que está en la etiqueta. Entonces esa es la forma en la que nosotros llamamos, o sea, o declaramos el uso de un elemento de esta forma. O sea, recuerden, símbolo del dólar, entre paréntesis y entre comillas, porque es de forma de texto, así como se hace de forma nativa en JavaScript. Vanilla significa como que puro, pues, o sea, usar JavaScript puro, o sea, nativo, pues, o sea, que sin usar cosas extrañas, simplemente JavaScript. A eso me refiero con vanilla. Y bueno, o sea, para que vean, o sea, es como que nada más agarró este pedacito y le puse este símbolo de dólar y ajá, y ya creo algo nuevo y ajá, y bueno. Si se sienten curiosos y quieren saber qué es lo que pasa aquí, entonces lo que pueden hacer es envolverlo en un console log y ver qué es lo que aparece en la consola. Vean lo que aparece en la consola. O sea, aquí está el H1 con el ID título que le acaba de ver. Y aquí aparecen un montón de cosas. Primero, esto que está aquí es un objeto. O sea, aquí este 0 es lo que vendría siendo el nombre de la variable, la propiedad. Y esto sería el valor, que es el elemento, o sea, el elemento como tal. Y aquí está el elemento. ¿Ves? O sea, me redirige allá. Entonces, a ver, aquí está. Entonces acá adentro ya vendría siendo lo que normalmente uno está acostumbrado a usar, o sea, el 0. Si uno logra acceder, que se puede lograr acceder a esta posición, uno puede utilizar todo lo que normalmente se utiliza en JavaScript. O sea, de esta forma, pues. O sea, de esta forma uno puede acceder a la forma normal de usar JavaScript. Esto es un dato extra, pero bueno, ignórenme si quieren. Pero ya a partir de aquí para allá le estoy dando una explicación un poco más personal, porque esto es algo experimental. O sea, normalmente uno con el console log, cuando no sabe nada, uno mete cualquier cosa aquí y aparece algo en la consola, entonces uno se puede hacer una idea de cómo acceder a las diferentes otras cosas y así pues. Entonces uno puede acceder al elemento de esta forma. Get con jQuery get y le pone 0, porque eso es lo que aparecía acá, 0, para acceder al elemento como tal. Entonces aquí va a arrojar el elemento nada más. Entonces aquí nosotros podríamos poner, o sea, aquí nosotros vamos a quitar el console log, porque ya recibimos la información que queríamos, que era que el elemento estaba en la posición 0. Entonces aquí podemos usar el método, el famoso método. O sea, aquí podríamos volver a hacer esto, const ponerle igual, y esto sería lo mismo. O sea, en estos momentos sí está haciendo lo mismo que lo de arriba, porque agregué get, accedí al elemento de esta manera, porque jQuery lo que hace es como encapsularlo, si se pudieron fijar, bueno, anteriormente se pudieron, porque tuve que acceder a la posición 0. Si no fuera accedido a la posición 0, entonces estuviera en la parte principal de jQuery, que aparece el símbolo raro. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo. O sea, no se ve diferente, pero es lo mismo, muchachos. Miren, no me creen. Entonces vamos a poner título .text content.
nuevo texto raro. ¿Ven? Entonces estoy usando esta variable que les dije que era de JavaScript nativo. Entonces es como que aquí me estaría saliendo de jQuery. O sea, una vez que yo hago esto, entonces eso quiere decir que me estoy saliendo del uso de jQuery. Se los muestro, es como dato interesante, es para que vean que es como si jQuery estuviera guardando los elementos dentro de sí para poder utilizar las funciones de él, pues. O sea, que vendría siendo como text, o sea, que vendría siendo esto, text, y otras funciones y métodos que nos ayudan a hacer diferentes cosas. Porque todo, o sea, si no le pasamos nada, entonces lo que estamos queriendo decir que sea lo que sea que pongamos aquí como nombre, vamos a querer recibir eso. Y si le ponemos algo aquí dentro, es que le vamos a dar algo y él va a hacer algo, pues. Entonces es como que nos está ahorrando bastantes pasos como ya trabajando con jQuery. Les quería decir eso así como dato extra, dato interesante, pero ya saben. Entonces, volviendo para atrás, quitando esto, esta es la forma en la que se selecciona un elemento y esta es la forma en la que uno le da, o sea, le cambia el texto, pues. O sea, en este caso es para cambiar el texto, o bueno, en este caso así es para recibir el texto, y si le pongo algo aquí, entonces es para darle texto al título, pues, o sea, al elemento. Claro, el texto solo es válido para todos aquellos elementos que su valor es un texto. O sea, si no funciona con texto, sino que es, por ejemplo, un input o una cosa así, funciona con valores. En ese caso vamos a hacer un input de prueba para que vean. Input. En este caso es un input. Entonces vamos a ponerle ID. Ponemos entrada. Entonces aquí esto le vamos dando un valor de nada al título. O sea, se queda el input. Vamos a quitar esto, vamos a comentarlo o vamos a ponerle ejemplo con input. Sepan que este cambio lo estoy haciendo con jQuery. Entonces aquí abajo aquí abajo vamos a seleccionar el input. Entonces ya saben, se puede poner input también y va a seleccionar ese único input porque es único. Entonces si nosotros que quisiéramos darle un valor o recibir el valor que está en el input, que en este caso está siempre sin nada porque, o sea, hay que escribir en él y esto, pero bueno, eso va a ser complicado el hecho de que recibamos algo porque siempre va a estar al principio vacío. Entonces vamos a darle algo y se hace así, val. Esto lo vamos a ver mucho, muchachos. O sea, el val es para darle un valor al input y el text es para darle un texto o un valor a todo aquella, o sea, aquella etiqueta de HTML que funcione con texto. Por ejemplo, el H1, el H2, el H3, el párrafo, las etiquetas de tipografía. Pues hay unas etiquetas HTML que, por ejemplo, le ponen negrita al texto o cursiva o le da unos cambios ahí. Hay una etiqueta HTML para eso, aunque no lo crean. Pero bueno, para ese tipo de etiquetas se usa. Para un spam, o sea, todo lo que no sea input o un select, o sea, algo que tenga valor, hay un atributo que se llama value, que por ejemplo es esto, pues, o sea, aquí sí se lo puedo poner. Voy a ponerle un value atributo, es un atributo, pues, entonces voy a ponerle mi nombre, pues, ahí que mi
nombre es Eric. Entonces en JavaScript, o sea, ahora me va a aparecer un valor por defecto aquí. No lo escribí yo, sino que lo dejé por defecto aquí en el HTML. Entonces ahora sí puedo acceder a su valor, o sea, de esta forma sí puedo recibir valor, pero lo que conviene es ponerle aquí otra cosa. Mi apellido es Vargas. Y de esta forma le cambio el valor. Entonces, para los input y los select, o sea, normalmente todo lo que está dentro de un formulario, para que lo recuerden mejor, todo lo que está dentro de un formulario se le puede cambiar el valor o recibirlo. O sea, recuerden que para recibir es sin nada. Y para colocar es, bueno, o sea, ya saben. Para todo lo que está dentro de un formulario, incluido el botón, o sea, que también suele ser de tipo input, o sea, los botones de tipo input, o sea, los input de tipo botón, sí, así sí. Los inputs de tipo botón se les puede cambiar el valor, pero si es un botón es con texto, creo. No recuerdo bien, pero era una cosa así. Porque es estático la cuestión, entonces no es como que tenga un value. Entonces input, todo lo que es input y select suelen tener el atributo value, que es el que acabo de hacer aquí, o el que le suele funcionar, pues porque a otras etiquetas nosotros le podemos poner esto y bueno, de ponérselo se lo ponemos, pero de que le funcione, eso es otra cosa. Cuando nosotros hacemos cosas indebidas aquí en el HTML, digamos que el navegador nos da un error, o sea, nos dice, epa, tú no puedes hacer esto aquí. Entonces vamos a poner value, vamos a poner esto no va aquí, en script no va, entonces vamos a poner eso. Entonces van a ver un error o una sugerencia o algo aquí, no sé por qué no aparece. Es extraño. Bueno, o sea, o por ejemplo, voy a poner la etiqueta here aquí. O sea, esta ya está declarada afuera, que es esta misma. Pero si yo la pongo aquí en body debería de darme un error, ¿no? No, me da un error. No me quiere dar un error. Quiere un error, muchacho. A ver, para mostrar. Vamos a quitar todo esto. Esto que estoy probando es lo para mostrarles el tipo de error que suele aparecer. A ver, vamos a poner esto. Label. Que es lo que se le suele poner antes de un input para darle qué es lo que va a ir escrito. Por ejemplo, nombre. Una cosa así, ¿no? Que nosotros le ponemos nombre, 2 puntos y así pues aparece aquí. Nombre, 2 puntos y... Pero esto es un texto de ejemplo, o sea... ¿Sí me entienden? Entonces, cuando... aquí está el error que le digo. Una issue. Entonces, aquí dice... Incorrecto uso de la etiqueta label. Esta es la clase de errores que le digo que aparecen. O sea, aparecen por aquí arriba a la derecha. No es como que aparezcan en consola. Aparecen aquí en otra pestaña que se llama issue. Que uno de aquí aparece. Y aquí aparece consola. Entonces, bueno. Aquí aparecen el resto de los otros errores. Este es el tipo de error crítico. Este es uno así como de advertencia y este es de recomendación. Algo así. Por el color se puede como que distinguir la gravedad del asunto. Entonces esto que es el uso incorrecto del label, porque hay que llenar el form. O sea, hay que darle un nombre a que... O sea, el form, normalmente lo que va dentro del form es el nombre del ID del input. Entonces, si yo le pongo al input aquí el nombre de este, si yo le pongo al label el nombre del ID del input, disculpen que los enrede. Entonces, si yo le pongo aquí entrada, se va a callar. Se cayó. Bien. Y silencio, ya no dice nada. Por eso, pues, porque estamos
tomando en consideración esos errores. Entonces, bueno, eso es para que sepan, pues, o sea, eso es salido de lo que les estaba explicando sobre jQuery, pero no está de más mencionárselo. Bueno, entonces volvamos para atrás. Ya, o sea, aquí está la parte del input. El value, recuerden, o sea, en jQuery, para modificar los inputs, o sea, el texto, o recibir el texto de los inputs, o sea, más que énfasis aquí porque nosotros vamos a estar trabajando con formularios, entonces vamos a querer saber y darle valores, o bueno, más que nada es saber el valor. Entonces esto es vacío, pues. Entonces aquí nosotros vamos a agarrar esto y vamos a crear una variable aquí, pues una constante o algo así, se llame nombre, y aquí guardamos el texto, pues, o sea, el texto del nombre, del input. O sea, aquí podría ir el nombre del ID, o sea, que aquí yo le puse input es para seleccionar el único input que hay. Entonces ponemos aquí entrada, que creo que fue lo que le puse como ID. Ajá. Entonces el texto que aparece por defecto, que es esto, lo va a guardar en esta variable. Entonces vamos a slg y aquí vamos a poner nombre, y aquí debería aparecer en consola, ¿ves? Mi nombre es Heitor. Entonces así es como nosotros capturamos los valores. Así es como podemos acceder a sus valores y después hacer algo con eso. Con esa información capturada, que después ponemos una variable o algo así, o lo hacemos de forma directa, que no es recomendable porque, o sea, de poderse se puede, pero visualmente, si eso llega a usarse demasiado, se les va a complicar visualmente hablando. O sea, se les va a ver feo, como que dura un ratico ahí. O sea, de repente en el momento lo entienden y todo, pero pasan los días, vuelven a ver eso y dicen qué carajo pasó aquí. Entonces, ¿sí me entienden? Bueno, espero que les haya quedado claro. Aquí lo dejo para que no se les haga más extenso. Espero haber resuelto algunas pequeñas dudas. Voy a tratar de hacer otro video un poco más completo, pero quiero ir por partes, o sea, para no tenerlo todo en un solo video. Y bueno, o sea, después vamos a seguir con esto. Voy a preparar un formulario, o sea, con una vista completa, para que vean, por ejemplo, lo que sería la parte del formulario y los estilos con Bootstrap, y mostrárselo, pero de forma de señalar, o sea, para que lo vean y yo les voy explicando: esto hace esto, esto hace aquello, y así. Porque creo que si lo hago ahorita, que o sea, no sé casi de Bootstrap, o sea, no recuerdo mucho, tengo que ver la documentación. No van o sea, va a durar mucho el video y todo esto. Entonces la idea es que esté lo suficientemente preparado como para darle todo ese contenido. Me refiero a planificarlo, pues, o sea, de que sé cómo funciona, pero, o sea, planificar qué es lo que voy a mostrarles a ustedes, no lo tengo planificado. Entonces, para la siguiente.